Es un placer estar inaugurando esta columna donde vamos a abordar temas vinculados a la era tecnológica digital. Y bueno, ya aprovechamos también a todas aquellas dudas que tengan, la puedan volcar a través de nuestro WhatsApp, que ya hemos repasado, 097-306-735. Pero en este caso les proponemos hablar de un tema, porque alguna vez imagino que han escuchado hablar de la huella digital. ¿Qué son esos datos que dejamos al momento de hacer una búsqueda, de hacer una compra? Bueno, a partir de este momento los hablamos entonces con Juan Marrero, especialista en transformación digital. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Un placer enorme. El placer estar es mío. abriendo esta columna. Bueno, muchas gracias. El placer es mío estar acá con ustedes compartiendo este espacio y con los televidentes. Así que gracias por invitarme. A ustedes y a ti en particular. Vamos a delimitar qué es la huella digital para que se entienda un poco más. Bien, la huella digital es, como tú lo venías diciendo, es básicamente es el rastro que vamos dejando cuando navegamos en Internet o utilizamos una aplicación, donde lo que hacemos es básicamente a medida que vamos navegando, a medida que vamos indagando sobre un producto, sobre una necesidad que tenemos o una información, esa información se traduce en pequeñas migas de pan, lo digo yo, que van dejando el rastro que yo realizo en todo lo que es la industria digital, básicamente. Y a partir de ahí, ¿qué precauciones o recaudos deberíamos empezar a tener? Porque son datos, tal vez una búsqueda nos puede llevar a algoritmos que nos diga, bueno, esto le gusta a esta persona, entonces le voy a hacer anuncios de este tipo, más vinculados tal vez a las redes sociales, a lo que les damos like, a las búsquedas que hacemos. Pero ¿qué pasa con las compras? Bueno, en realidad hay que tener precaución en todo lo que hacemos y hay que tener conciencia de que cada vez que navegamos y que le damos un like a una publicación, vemos un reel o comentamos o compartimos una publicación, la red social lo sabe. Y cuando lo sabe, está analizando en tiempo real cuáles son mis preferencias, qué es lo que me gusta. Y me va a volver a mostrar el reel siguiente lo que supuestamente me gusta. Pero también me va a empezar a ofrecer publicidad de los temas que la red social entiende que a mí me gustan. Entonces, a medida que voy navegando, voy dejando ese rastro y me empieza a aparecer publicidad que a veces uno sin darse cuenta dice, parece que el teléfono me estuviese escuchando o parece que la computadora me estuviese escuchando cuando veo una publicación de un viaje a Río de Janeiro, le doy like y después me sale un viaje a Río para dos personas. Escuchando esta mañana también. Exactamente. ¿Y con las escuchas qué pasa? ¿Por qué hablábamos de eso? El teléfono... Pasa eso muchas veces, ¿no? Sí. Capaz que no hicimos la búsqueda, porque esto ha pasado. Ya desde hace unos años nos empezamos a preocupar porque decíamos, pero yo no busqué, no dejé una huella, un rastro digital. Sin embargo, el teléfono me empieza a ofrecer cosas de repente que yo hablé contigo o temas vinculados a eso. ¿Qué es lo que pasa allí? Ahí lo que pasa es básicamente que, por un lado, hay que tener en cuenta que la huella digital es atemporal. Los sitios, las aplicaciones se quedan con la información que yo tengo durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, tal vez busqué en algún momento una información de un viaje y luego me olvidé de ello y al tiempo la aplicación o el sitio web me ofrece una publicidad. Lo otro es que sí es verdad que los teléfonos nos escuchan. De hecho, hay formas de limitar eso en la configuración de los teléfonos. Por eso de allí es importantísimo conocer cuáles son los mecanismos, técnicas y herramientas que se pueden utilizar para delimitar la información y el rastro que voy dejando en la huella digital. Y por ejemplo, en las redes sociales hay que ir al perfil, a mi configuración, a buscar privacidad y datos, y ahí hay una cantidad de opciones que te va diciendo cuál es la información que tú quieres compartir o no. Y setear con un check, esto lo quiero compartir, por ejemplo, información de mi cumpleaños, de dónde vivo, no lo quiero compartir y lo saco, lo descliqueo. Si me gusta, quiero compartir con la red social los likes que doy. Ok, eso sí lo puedo compartir. Esos son los derechos que tienen las personas cuando navegan en Internet para poder determinar qué información puedo o no puedo, o quiero o no quiero compartir. Hablábamos de los recaudos a tomar. Y pienso, por ejemplo, en las compras online. Y pienso también en mucha gente que me ha comentado que le ha pasado que su tarjeta después termina siendo utilizada en otras partes del mundo. ¿Hay posibilidad que me roben esa información a partir de compras digitales? No necesariamente que la robe la empresa a través de la cual hago la compra. Hay que tener presente que todas las compras que se realizan en la web están respaldadas por las entidades de tarjetas de crédito. Ahora bien, sí puede suceder que puedan hackear esa información de la base de datos del servidor del espacio donde se encuentra mi información. ¿Y entonces qué tendría que considerar al momento de hacer una compra online? Lo importante es, cuando realizo la compra, ingreso los datos de la tarjeta de crédito, mi dirección, es decirle a la empresa, puede ser Mercado Libre o la que fuera que realice la compra, que no quiero que almacene mis datos para futuras compras. Esa es una práctica muy segura que le estás notificando, en este caso a la contraparte, que no almacene los datos que yo le proporciono. O sea, de mi tarjeta de crédito. Y de mi dirección.
Ajá. Convengamos que cuando vas a realizar una compra te piden los datos de la tarjeta de crédito, los datos de seguridad, cuándo expira y dónde vivo. Porque esa es la forma que tienen de verificar que sea yo la persona que estoy realizando la compra. Eso es más engorroso al momento de hacer otra compra porque tengo que volver a escribir todos esos datos. Pero genera un mecanismo de defensa para el consumidor. Sin duda, es un mecanismo de defensa y de tranquilidad. Si al día de mañana van a hackear a una empresa y le sacan los datos de tarjeta de crédito, el mío no debería de estar allí. ¿Qué otro dato dejamos? ¿Qué rastro dejamos al momento de la huella digital? En realidad, todo lo que hacemos en Internet, en cualquier sitio, lo dejamos en ese lugar. Ejemplo, voy a querer comprar un electrodoméstico. Ingreso a un sitio web, busco el electrodoméstico y cualquier navegación que yo realizo, cuando digo quiero que me muestre la información del sitio en español, por ejemplo, son las preferencias de cómo la página me va a mostrar la información. Me lo va a mostrar en el idioma que yo tengo seleccionado, me va a almacenar cuáles son los sitios que yo recorrí. Si yo miré un electrodoméstico marca A o marca B, también lo va a tener registrado ahí. También va a tener registrado si en algún momento realicé alguna transacción con algún compañero o amigo dentro de las redes sociales. Todo lo que yo realizo son datos que voy dejando en la huella digital. Y entonces, ¿de qué manera empiezo a delimitar esa información que le estoy brindando a los diferentes algoritmos de las diferentes empresas o los intereses que se tienen a través de, bueno, de las búsquedas online, de las redes sociales? Ya planteaste alguno. Sí. ¿Pero qué pasa con el resto? Bueno, primero hay que tener conciencia de que cuando navegamos en Internet estamos dejando esta información y que es nuestra, somos los propietarios. Segundo, las cookies, que acabas de dejar un ejemplo bien concreto. Hay distintos tipos de cookies. Están las cookies esenciales, que son estas que decía hoy. Si yo quiero ver un sitio en español o en inglés, eso lo determina la cookie esencial. Lo que hace es guardar la preferencia de mi perfil de usuario, dónde vivo, cómo me muestra la información. Hay otras que son de terceros, que es la que después van a utilizar las empresas para darme publicidad. Y hay otras que también la utilizan terceros con otros fines, como por ejemplo decías tú, para poder armar algoritmos, entrenar algoritmos y después predecir comportamiento de un núcleo de personas. Yo puedo seleccionar que no les quiero brindar esa información. Por otro lado, hay instrumentos que proporciona, por ejemplo, Google, que es ver el rastro digital de toda mi historia en Internet, por más que sea desde el 2006 hasta ahora, y puedo visualizar todas las búsquedas que realicé en Google y las puedo borrar. De hecho, en este momento se está empezando a trabajar. Bueno, hay un sitio que es Google Historia Huella Digital, y lo buscan con esos tres palabras claves en el buscador de Google. Pongo eso y van a salir. Te va a salir las primeras 3 opciones. La primera es para poder ver cuál es todo tu historial dentro de Google y podés eliminarlo. De hecho, algo que se está empezando a trabajar fuertemente, sobre todo en la Unión Europea ahora, es la ley de derecho de olvido digital. Que yo pueda decir a las empresas que borren toda la información que tienen sobre mi persona. ¿Qué tan preparados estamos los uruguayos para hacer frente a esta realidad? Y de alguna manera esta columna pretende brindar esas herramientas. ¿Qué se sabe de los uruguayos respecto a la información sobre estos temas? En realidad, Uruguay es un caso bastante atípico. Convengamos que tenemos un país que está altamente conectado a Internet, que las personas tienen acceso a una computadora desde muy chicos, o sea, One Laptop per Child, el proyecto de Ceibal, ha colaborado en la alfabetización digital. De todas formas, se trabaja muy fuerte en generar habilidades digitales para que las personas generen esta conciencia y que no solamente utilicen las redes sociales o Internet de forma sin conocimiento de estas precauciones. De hecho, hay políticas de Estado de privacidad de datos, nos asociamos a distintas políticas también internacionales para cuidar los datos de las personas y las empresas también colaboran en ese sentido. Por lo cual Uruguay es un país bastante avanzado en ese sentido. ¿Y a nivel del Estado hay medidas que se adoptan justamente para evitar todo tipo de situación riesgosa para los usuarios? Sí, sin duda. Uruguay, como decía, trabaja fuertemente en la implementación de políticas de privacidad de datos. La Agencia Digital del Gobierno Uruguayo, AGESIC, implementa no solamente políticas, sino también trabaja junto con las empresas del sector en pro de incorporar nuevos instrumentos para cuidar la seguridad de la información de los uruguayos y uruguayas. ¿Y qué herramientas podría dar el Estado en ese sentido? ¿Bloqueo de páginas? ¿Qué tipo de Podría cosas? llegar a ser bloqueo de páginas, pero lo que más se ha trabajado hasta ahora en mi conocimiento es más bien el trabajo de conversación, diálogo y prevención.
evitar que sucedan los malos usos de los datos, por ejemplo. Ahí también se trabaja mucho en lo que es la ciberseguridad, el cuidado de los datos y que las empresas colaboren en esto de velar por la seguridad de estos datos. Bueno, Juan, yo lo planteaba al inicio, ¿no? Esto es parte de dar herramientas a los televidentes de qué manera preservar sus datos, en este caso, evitar que se vayan dejando todos esos rastros, esa huella digital, para que efectivamente tengamos algo más de privacidad, ¿no? La medida que se quiera, obviamente. Pero de hecho también invitamos a los televidentes porque hay muchos temas de interés. Para muchos todo esto es nuevo o empiezan a tener ese vínculo. Hay otros que ya nacieron. Sin duda. Esa generación de One Laptop Per Child que se adoptó a través de Nicolás Negroponte, esa teoría que tuvo, que se aplicó a nuestro país con la Ceibalita. Pero bueno, hay muchos temas de interés, así que los invitamos a ustedes, los televidentes. Estamos inaugurando esta columna donde vamos a abordar temas digitales, tecnológicos, vinculados a Internet, por supuesto, que se puedan comunicar y proponer. Capaz que hay cosas que tienen dudas, tienen miedos, temores. Bueno, todo eso lo vamos a estar abordando y por supuesto los vamos a estar leyendo. Un placer enorme, Juan. Muchísimas gracias, un placer. Hasta la próxima.